apertura y cierre. Plano sagital, eje anteroposterior. Este movimiento se puede dividir en dos fases. Fase de rotación condilar. El cóndilo no sale de la cavidad glenoidea. Es una rotación pura de 19 a 20 milímetros. Fase de traslación. Es un movimiento hacia abajo y adelante. La apertura comienza con el movimiento de rotación pura de la mandíbula en posición de bisagra terminal hasta alcanzar una separación de 2 a 2.5 centímetros. Entonces es cuando el cóndilo sufre una traslación, completando la apertura. El cierre se completa con una rotación y reubicación de los elementos articulares en reposo. Vista desde el plano frontal, vista desde el plano sagital. Movimiento de prostrucción. Plano sagital, eje anteroposterior. Partiendo de la oclusión céntrica y posición de máxima intercuspidación, la mandíbula se desliza hacia adelante hasta la relación borde a borde de los dientes anteriores y el músculo pterigoideo externo se contrae. Vista desde el plano frontal, vista desde el plano sagital. Restrucción. Plano sagital, eje anteroposterior. Desde prostrucción se lleva la mandíbula de regreso a oclusión céntrica por acción de las fibras horizontales del temporal. Movimiento de lateralidad. Plano frontal, eje vertical. Se realiza llevando la mandíbula hacia los lados derecha e izquierda. Vista desde el plano frontal. Flexión cervical ocurre en un plano sagital y eje transversal. Las articulaciones encargadas del movimiento son atlanto-occipital, siga apofisiaria e intervertebral. Otras articulaciones encargadas de este movimiento son las articulaciones escápulo-torácica, escápulo-humeral, húmero-radial, húmero-cubital, trapecio-escafoidea, interapofisiarias, coxo-femoral, fémoro-tibial y fémoro-patelar. Extensión. Las articulaciones encargadas del movimiento son igualmente atlanto-occipital, siga apofisiaras e intervertebrales. También se dan en un plano sagital y eje transversal. Existen otras articulaciones encargadas de este movimiento. Las articulaciones escápulo-torácica, escápulo-humeral, húmero-radial, húmero-cubital, radiocarpiana, mediocarpiana, interapofisiarias, coxo-femoral, fémoro-tibial, fémoro-patelar y mediotarsiana. Flexión dorsal ocurre en un plano sagital y eje transversal. La articulación encargada del movimiento en la muñeca es mediocarpiana. Otras articulaciones son las mediotarsianas y tarso-metatarsianas. Flexión lateral ocurre en un plano sagital y eje antero-posterior. La articulación encargada del movimiento en el cuello es la atlanto-occipital. Otras articulaciones encargadas de este movimiento son las intervertebrales. Oposición ocurre en un plano sagital y eje antero-posterior. Las articulaciones encargadas de este movimiento son trapecio escafoidea, trapecio metacarpiana, metacarpofalángica e interfalángica. En cuanto a la reposición, se da en un plano sagital y eje antero-posterior. Igualmente, las articulaciones encargadas de este movimiento son la trapecio escafoidea, trapecio metacarpiana, metacarpofalángica e interfalángica. Rotación interna. La rotación interna la podemos encontrar en la articulación escapulohumeral o glenohumeral, articulación esternocostoclavicular, articulación acromioclavicular,
Articulación escapulotorácica. Eje vertical, plano frontal. Eje vertical. Rotación externa. Articulación escapolumeral o glenohumeral. Articulación esternocostoclavicular. Articulación acromicroclavicular. Articulación escapulotorácica. Eje vertical, plano frontal. Eje vertical. Estos movimientos de rotación los podemos encontrar en el hombro. En la cadera también podemos encontrar estos tipos de rotación interna y externa. En la rotación interna lo podemos encontrar en la articulación coxofemoral, plano, transversal, eje vertical. En la rotación externa, en la articulación coxofemoral igual, plano transversal y eje. Rotación interna y externa en las rodillas, en la articulación femorotibial y articulación femoropatelar, plano transversal, eje vertical. En la rotación interna, articulación femorotibial y articulación femoropatela, plano transversal, eje vertical. En los movimientos de la pelvis podemos encontrar anteversión y retroversión. La anteversión se da cuando la pelvis va hacia adelante, la columna se hace más lordótica, una hiperlordosis lumbar baja. Es en una anteversión pélvica cercana a las lumbares. Plano sagital, eje vertical. Retroversión se da cuando la pelvis va hacia atrás, lo hacen los isquiotibiales, los glúteos que tiran desde atrás de la columna se rectifica. Plano sagital, eje vertical. Cuando hablamos de abducción, tenemos que es el movimiento en el cual una parte del cuerpo se aleja respecto al plano de simetría medial. En el ejemplo, tenemos al hombro que mediante la articulación escapulohumeral, escapulotorácica, esternocostoclavicular y acromioclavicular realiza este movimiento en el plano frontal, eje